Hola, ¿qué tal? Buena tarde, tengan todos ustedes. Hoy estamos aquí a través de la plataforma de Proyección TV y del Instituto Gnóstico de Ixtapaluca para hablar de un tema muy particular, algo muy actual también. Pero antes de comenzar con esta transmisión y con el tema en sí, voy a dar apertura a una pequeña presentación. Mi nombre es Lorena González Reséndiz, soy licenciada en Derecho. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Ciencias de la Educación. Y este tema del que vamos a hablar el día de hoy, pues se aboca a esta parte de la experiencia que podemos tener en la cuestión educativa, en este sector de educación. Y bien, el tema es fracaso escolar. Como les comentaba en un inicio, es un tema muy interesante, de mucho renombre hoy en día, y tratando de no abordar tanto la parte de la pandemia, podemos decir que es un problema que se agravó en cuanto a esta enfermedad o a esta pandemia. Bien, el fracaso escolar no va a ser otra cosa que un grupo, un colectivo de niños que no llegan a alcanzar la educación o los estudios mínimos que nos determina la ley de manera obligatoria, ¿sale? O en este caso, un país determinado. En México, este nivel obligatorio es hasta nivel medio superior. Y está establecido a través de nuestro artículo constitucional número 3. En él nos establece que el nivel básico, el nivel obligatorio más bien en educación, abarca preescolar, primaria, secundaria y medio superior. Igual se garantiza de la misma manera el nivel educativo superior, en este caso sería el universitario. Sin embargo, de manera obligatoria abarcaríamos solamente hasta el medio superior, ya que el universitario pues se rige de diferentes formas o le competen diferentes obligaciones al Estado para garantizar la misma, ¿sale? Considerando que esto es un problema social y educativo, el fracaso social, más allá de que esté legislado o más allá de que tengamos un enfoque social pleno de este problema, lo vamos a tomar como una razón en el cual no hay como tal ese cumplimiento para abastecer el nivel al nivel medio superior, y entonces poder tener de manera individual los niveles de enseñanza obligatoria. Este problema social también lo podemos hacer de manera, o se puede visualizar de manera invertida. Podemos hablar exactamente de un fracaso escolar, ¿sale? Pero que lo atraemos o en sí lo podemos adoptar debido a una enseñanza obligatoria, es decir, porque sea una situación impuesta. Además de que alguna de las otras consecuencias o otra de las problemáticas que podemos encontrar en cuanto al entorno social y educativo es que el hecho de tener un fracaso escolar, debidamente vamos a hablar también de un bajo rendimiento escolar, que serían algunas de las cuestiones que tendríamos que abordar en razón de cada una de las instituciones educativas. Bien, algunas causas de las que podemos hablar en cuanto al fracaso escolar, vamos a encontrar primeramente 3. La primera es el entorno, ¿sale? De esta vamos a hablar de cuestiones sociales y familiares. Podríamos tratar problemas económicos, familiares, hablar de situaciones culturales, podemos también abordar la parte de la profesión de los padres, o hablar de el tipo de estructura familiar en la que contamos. Por ejemplo, tenemos un alumno que a lo mejor en la parte de su fracaso escolar se deba a la parte de la imposición que genera sus padres
por el hecho de que los padres tengan un nivel académico alto y tal vez se dediquen, sean contadores o sean abogados, y específicamente estén requiriendo que el hijo tenga el mismo nivel de conocimiento o la misma profesionalización. Hablamos también de la parte de la estructura familiar. Hoy en día sabemos que el concepto de familia ha sido uno de los conceptos que más cambios ha generado en la actualidad. Hablamos de familias que se conforman de diferente manera y que son muy diferentes a la forma tradicional, hablar solamente de mamá y papá. Y también esta estructura puede estar o puede orillar a los niños a tener problemas escolares o problemas educativos y evidentemente orillarlos a un fracaso. La parte del sistema educativo también es otra de las causas por la cual puede haber un incremento en cuanto al fracaso estudiantil. Hablamos necesariamente de esta parte de la gestión y la administración de la educación y obviamente la parte del rol del profesor. Este apartado es uno de los más importantes, sin duda, pero también es una causa que nos exige, más allá de estudiar a lo mejor una situación psicológica o pedagógica, también es hablar de alguna situación en la que nosotros podemos regular la parte de la educación. Una regulación tal vez legal, tal vez una regulación administrativa que evidentemente comprometa al Estado a garantizar una educación adecuada. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer o el Estado qué puede hacer a través de esta gestión de administración educativa? Bueno, podemos hablar de creación de centros escolares con mayor capacitación. Podemos hablar de centros escolares que tengan mayor cuestión para el acceso a los alumnos, que no tengan tantas limitantes, a lo mejor equiparlos con mejores herramientas. Y obviamente la parte docente también tiene que ver con esta parte de la gestión o esta parte de las capacidades o habilidades que se pueden desarrollar hoy en día. La actividad del docente, sin duda, con la pandemia vino a modificarse en gran medida. Y debido a la interacción que podemos tener a distancia con algunos alumnos, o más bien con los alumnos, nos exige de manera obligatoria el tener que implementar nuevas maneras de transmitir conocimiento. Y pues evidentemente el sistema educativo en México pues no está adaptado a esta realidad, ¿no?, de hoy en día. Y es por eso que la gestión de estos nuevos mecanismos o la gestión de tal vez nuevas políticas educativas, la gestión de nuevos planeaciones o de nuevos proyectos son necesarios para inhibir la parte del fracaso escolar, ya que estas actividades como tal pues sí pueden afectar en gran medida la interacción que pueden tener los alumnos con su entorno en sí. Después, no podemos dejar de lado que el docente sí debe de tener una preparación continua, actualización continua y evidentemente explotar todas las habilidades que tiene para poder incentivar o poder motivar al grupo de alumnos que tenga para evitar que se encaminen a la parte del fracaso escolar. Tenemos diferentes métodos de enseñanza que de alguna manera hoy por hoy pueden ser explotados de diferente forma y que además pueden ser implementados no solamente por una institución, sino que pueden ser modelos para todas las demás instituciones y para los demás niveles de educación. No solamente vamos a hablar de programas que se puedan aplicar en el nivel básico, sino también hablar de programas que podamos aplicar en el nivel medio superior y que nos ayuden
de nueva cuenta, repito, esta parte que es muy importante, inhibir la parte del fracaso escolar. Otra de las causas que nos lleva a tener un fracaso escolar, pues evidentemente tiene que ver con la parte del alumno, esta parte individual, ya que con cada alumno posee diferentes características, tanto emocionales como psicológicas, económicas, que evidentemente influyen en su persona o influyen en esta parte en la que se puede relacionar con la sociedad en sí. Y en algún momento hemos escuchado hablar de la parte de falta de motivación para los alumnos, no hay demasiado esfuerzo, la participación de los padres o esta parte en cómo se relacionan los padres en sí con el entorno educativo de su hijo también es complicado o a veces es inexistente. Hablamos también de un apoyo, qué tanto apoyo podemos tener del grupo familiar o qué tanto apoyo podemos tener del sector escolar en cuanto a la interacción del alumno en sí con el área educativa. Tenemos que atender esta parte del apoyo familiar y el apoyo escolar por el simple hecho de que cada alumno en sí tiene o está sujeto a procesos de aprendizaje muy diferentes. Entonces, cuando no sabemos manejar una situación de esta categoría, vamos a empezar a tener ese lapso en cual el alumno, lejos de tener o encontrar una motivación correspondiente para allegarse o cumplir una meta en específico, lo estamos obligando a que se orille a la parte de la deserción. Entonces, estos procesos de aprendizaje, nosotros como docentes tenemos que aprender a canalizarlos o tenemos que aprender a explotarlos de manera positiva para evidentemente motivar al alumno a que genere mayor esfuerzo o a lo mejor que se mida en sus propios términos, pero que logre los objetivos específicos. La parte del interés hoy en día es una situación o una característica muy común en los alumnos, especialmente cuando hablamos en alumnos de nivel básico. A lo mejor pueden tener mayor participación o mayor interacción cuando algún tema en específico les genera ese interés. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos o qué es lo que podemos hacer cuando tenemos alumnos que no tienen ese interés por algo en específico? Bueno, pues la parte de los métodos de enseñanza es donde nosotros vamos a empezar a buscar solución. A lo mejor de una manera más dinámica, a lo mejor de una manera escrita, a lo mejor de darles oportunidad a que expliquen, que expongan el tema de la manera en que ellos lo perciben. Y pues debido a esto y gracias a que tenemos diferentes métodos de aprendizaje, pues obviamente también vamos a encontrar problemas de aprendizaje, ¿no? Estos problemas de aprendizaje atienden a que no todos los alumnos trabajan bajo el mismo ritmo y evidentemente tenemos un problema a lo mejor para poder analizar de manera correcta un concepto adecuado. ¿Sale? Bien, la parte de esta problemática educativa que tenemos hoy en día, como es el fracaso escolar, pues evidentemente nos apuntala a más que un sector educativo, nos señala o nos obliga a ver más hacia nuestro círculo social, nuestro entorno en el que nos movemos, ¿sale? Y gracias a esta interacción de diferentes disciplinas o a la interacción que podemos tener con diferentes entornos o con diferentes sectores sociales, pues vamos a tener en sí algunos tipos de fracaso escolar.
Bien, vamos a un comercial y posterior a eso vamos a seguir con la explicación sobre los tipos de fracaso escolar. Gracias. Lex Lopes Consultores. Somos una empresa legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, conformada por especialistas corporativos competentes en cada una de las disciplinas jurídicas, contables y fiscales. Nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación. Nos encontramos en la calle Virgen María, a una cuadra de Plaza Sendero Iztapaluca, dentro de Business and Trade World. Solicita tu asesoría a los números y al correo que aparecen en pantalla. Te esperamos. Synapsic, neuromodulación en adicciones y salud mental. Nos especializamos en estimulación magnética transcraneal, lo cual es altamente efectiva y nada invasiva, por lo que resulta ser totalmente segura. Por fin, una solución al alcance de todos para problemas de neurodesarrollo, dificultades neuropsiquiátricas y padecimientos neurodegenerativos. Para mayor información, comunícate a los números que aparecen en pantalla o búscanos en Facebook como Castillo Ponce Emanuel. Salud mental, bienestar y calidad de vida. Synapsic. Perito Acústica Forense, la ciencia al servicio de la verdad. No te arriesgues a perder. Nosotros somos peritos especializados en fonética y acústica forense, analistas de audio digital, análisis de voz, método de identificación humana, y su aplicación es utilizada en situaciones como secuestros, sobornos, extorsiones y amenazas. La audio forense calidad de grabación de sonido se encarga de investigar la posible causa de alteración en una grabación de video o audio y dictaminar sobre la posible manipulación del material grabado. El peritaje en acústica forense realiza tratamiento y análisis de grabación de voz, aplicando filtros y limpieza de audio con el objetivo de obtener información de los locutores participantes en la grabación y así aportar en el procedimiento judicial. La tecnología avanza y nosotros también. Somos tus peritos de confianza. 10 años nos respaldan. Perito en fonética y acústica forense. Bien, estamos aquí de regreso con este tema interesante, el fracaso escolar, una situación que se ha presentado evidentemente en México de mayor proporción que en años anteriores, pero es un tema que vamos a poder abordar desde un ámbito más teórico. Y pues hablábamos de que existe esta parte de las causas, el por qué se genera el fracaso escolar. Hablábamos del entorno social, hablábamos de evidentemente características propias del alumno y pues también hablábamos de esta parte del sistema educativo en sí, de las deficiencias que tal vez puedan hablarse o puedan tratarse en el sistema educativo. Sin embargo, pues después de esto decíamos que existen diferentes tipos de fracaso escolar, de los cuales vamos a poder ayudarnos para nuestra práctica docente. Y estos tipos de fracaso escolar pues están divididos en 4. El primero de ellos es el fracaso escolar primario. Este problema de fracaso escolar se presenta en las primeras etapas de escolarización. Estamos hablando de problemas de rendimiento académico en las que podemos hablar precisamente o podemos apuntar que son situaciones netas de maduración del alumno. Este primer tipo, el primario, lo podemos encontrar a partir de la etapa de preescolar a la primaria, que son estos primeros acercamientos en donde el alumno tiene acceso a una educación o a educación como tal implementada en un centro educativo.
Podemos hablar de la parte de la retención, de cómo aprende, el cómo no aprende también. Podemos hablar de la parte de la retención de información, el cómo van a ejecutar cierta información en la cual hayan tenido acceso. Después vamos a hablar de una situación o un tipo secundario. En obviamente estamos hablando de que sí hay un éxito escolar, sin embargo, aparece después el fracaso escolar. Es decir, hablamos en esta parte intermedia, en la parte de la escolarización, ¿no? Ya pasamos la primaria, ya pasamos el preescolar, ya pasamos la primaria, tenemos buenas notas, tenemos una maduración educativa muy, muy bien, no tenemos problemas en cuanto a con la institución, con los profesores, en la parte de analizar trabajos, investigaciones, tareas, etcétera. Sin embargo, pues sí influyen algunas otras cuestiones que son netas o propias del alumno. Es decir, puede ser que esta parte secundaria se presente en la parte búsqueda o identificación de su propio ser, y es donde empezamos a tener este fracaso escolar, ¿sale? A lo mejor porque esté motivado por factores externos que lo orillan a perder interés en la parte de la educación. También hay algunos otros eventos que pueden generar este impacto. Pueden ser algunos eventos emocionales, puede ser la pérdida de alguna familiar, de alguna mascota, que también puede ser un problema en el cual el alumno genere alguna situación emocional demasiado fuerte y que lo lleve a esta parte del fracaso escolar. Sin embargo, esta parte del fracaso secundario es una situación en la cual nosotros como docentes va a ser difícil que podamos conocer la circunstancia del por qué después de un éxito muy visible en la parte escolarizada vamos a tener una parte de fracaso, el por qué la baja de calificaciones, el por qué reprobar. Va a ser una situación que genere complicación misma para el docente, ya que cada uno de los alumnos en esta etapa se pueden comportar de diferente forma. Entonces, no va a ser lo mismo un cambio físico o un cambio hormonal que tenga una niña al que va a tener tal vez un niño. Y es ahí donde este tipo de fracaso escolar, pues hay que tener muy buena observación para poderlo identificar o poderlo controlar. También tenemos un tipo de fracaso escolar que es circunstancial. Evidentemente, como su nombre lo dice, es transitorio y es aislado. Es decir, se presenta en uno de los alumnos en específico, es momentáneo, puede ser que estamos hablando, al igual que el anterior, viene con un éxito escolar muy marcado. Podemos hablar que estaba incluido en el cuadro de honor o simplemente tenía un buen promedio, era un alumno constante, participación en clase, interactuaba con el compañero, en el grupo en general. Sin embargo, después de una situación concreta, una situación específica, hay cierta modificación en el comportamiento de este alumno. Entonces, esta parte para nosotros como docentes es muy fácil de identificar. Estamos hablando de una persona que trae éxito escolar y que conoce uno la personalidad de ese alumno y debidamente observado, pues nos damos cuenta
no es lo que acostumbraba a hacer. Entonces ahí nos pone el punto en el que algo está pasando con él, por el cual tenemos este fracaso escolar. Son causas muy concretas y son causas muy excepcionales, pero que también son temporales. En este caso podemos hablar de estas circunstancias y que orillan mucho a los alumnos a tener este fracaso escolar. Por ejemplo, cuando son alumnos que viven en un núcleo familiar conformado por mamá, papá y hermanos, y a lo mejor por una situación de padres, que los padres se divorcian, y está esta pequeña disputa entre la custodia de los hijos, podemos encontrar que es una circunstancia excepcional, es una circunstancia concreta por la cual el alumno no puede estar concentrado en la parte de su escolarización, ¿no? Tiene esa pequeña distracción o esa gran distracción en cuanto al cómo su día a día en familia está cambiando. Evidentemente este impacto o este fracaso escolar es momentáneo si nosotros como docentes lo sabemos manejar. También esta parte circunstancial atiende mucho a cómo el entorno familiar o el entorno social puede manejar la situación. Podemos hablar de una persona o un grupo de personas que lo excluyen al alumno por el hecho de ser hijo de familia divorciada. Podemos hablar de esta parte emocional que no puede ser o no la maneja como debe de ser el alumno, pero nosotros como docentes debemos de aprender a guiar todo este tipo de problemas o todo este tipo de personalidades que se presentan en las instituciones educativas. Y por último, vamos a hablar de un tipo de fracaso escolar que es el habitual. Está caracterizado por la parte de siempre hay siempre hay la existencia de malas notas. Tenemos algunas situaciones que siempre nos colocan desde el inicio de nuestra escolarización hasta el final. Y qué es lo que nos lleva o nos origina tener esta parte de tener el fracaso escolar. ¿Vale? Podemos hablar de malas notas, a lo mejor lo que tiene que ver mucho con la parte de la conducta, por no tener esa motivación, por estar inmersos en situaciones del entorno, alguna situación familiar, el estilo de vida que lleven los alumnos en sí, por factores de violencia en casa, violencia intrafamiliar, algunas situaciones de bullying en la escuela como tal, que nos ayudan, bueno, más bien que perjudican al desarrollo del alumno y que lo orillan a tener esta deficiencia para poder adaptarse a la parte educacional. Algunas de las situaciones que podemos encontrar en cuanto a lo que es el fracaso escolar, pues vamos a hablar de estas circunstancias o estas consecuencias que nos obligan a ver la parte de todo lo que hemos venido arrastrando en este tema en sí, lo que es el fracaso. El hablar tal vez de la carencia de una habilidad, la parte de el cómo la propia sociedad en sí nos deja de fuera. No podemos participar. Nosotros en nuestra propia persona podemos hablar como alumnos tal vez, podemos hablar de una carencia de autoestima, podemos hablar también de esta parte de frustración por no tener las habilidades o poder concretar nuestros objetivos en específico. Y eso es lo que nos va a orillar a este fracaso escolar. Sin embargo, pues tenemos consecuencias a raíz de este problema que, como bien decía, es un problema más allá de un sistema educativo, es un problema social en el cual vamos a encontrar
evidentemente insatisfacción y una sensación de incompetencia, ¿no? Por esta parte de ser excluidos de un grupo, no poder tener esta parte de competencia con todos los demás del grupo, y obviamente tener esta parte de no sentirnos satisfechos o que el alumno no se sienta satisfecho con lo que trabaja el grupo en general. La parte de la insatisfacción del profesorado. Esta parte o esta consecuencia también involucra mucho a los docentes, ¿no? Estamos hablando que un profesor inicia con un grupo de 20 personas y pues evidentemente empieza la interacción con el grupo, la participación, la evaluación, el marcar estos objetivos específicos para desarrollar en clase y evidentemente podemos puntualizar o podemos ver que tenemos un alumno o dos alumnos que no trabajan o que no cumplen con los objetivos generales o con los objetivos específicos en sí de la clase. Entonces, nosotros como docentes tenemos la facultad o tenemos la obligación de buscar alguna alternativa para cual ese alumno pueda integrarse al grupo de manera adecuada. Cuando nosotros como docentes no logramos esta parte, evidentemente ya no estamos hablando solamente de una responsabilidad propia, sino estamos hablando también que hay otros aspectos o hay otros factores que influyen para que el alumno no pueda integrarse. Entonces es ahí donde también nosotros como maestros, nosotros como profesores, podemos empezar a generar esa insatisfacción en el no poder incluir a todos los alumnos en un contexto en común. Tenemos también consecuencias como problemas laborales. Una vez que se concreta el fracaso escolar, es decir, que se abandona esta parte de los estudios, no se completaron los estudios obligatorios, pues vamos a tener en sí con el alumno un problema laboral, es decir, esta falta de oportunidades en el ámbito laboral. Hoy por hoy, en México, como mencionaba en un principio, el nivel obligatorio de educación tiene que ser hasta nivel medio superior. Entonces, hoy, quien no llega a ese nivel mínimo escolar, a la hora que se quiere integrar en el campo laboral, encuentra muchos obstáculos. Empezando por el primero, que es el no hay trabajo para quien no tenga la preparatoria concluida o sus equivalentes. Entonces, de ahí es que tenemos también un problema en el que solamente no es me salgo de la escuela, no concluyo el nivel educativo obligatorio y no pasa nada, me pongo a trabajar, gano dinero. Porque, ojo, fuera de, ya en un campo laboral, este problema es muy común. ¿Puede ser que encontremos el trabajo? Sí. ¿O puede ser que los alumnos encuentren el trabajo? Sí. Pero las malas condiciones o los malos pagos se dan en función a que no se cumple con este requisito de tener por lo menos la preparatoria. Después, pues una situación que también surge a consecuencia de este fracaso escolar es la parte de la preocupación que puede existir en torno a los padres de familia. Podemos hablar de que si se presentan los primeros niveles, el padre puede tener un padre que esté involucrado con la educación de sus hijos, puede tener esta preocupación. El qué va a pasar si no termina, el qué va a pasar si se sale de la escuela, el qué va a pasar si tiene siempre malas notas, si lo suspenden a cada rato por mal comportamiento, el qué hay que hacer para que mi hijo pueda tener éxito escolar. Entonces, esta parte en donde los padres se involucran con la parte de la educación de los hijos es muy importante para dirimir el fracaso escolar. Y por último, como otra consecuencia del fracaso escolar, el hablar de esta falta de empatía, esta falta de
de compromiso, de interés, de motivación, y todo lo que nos apuntala al fracaso escolar, pues evidentemente termina con lo que es el abandono escolar. Y esta última parte del abandono escolar, hoy por hoy en México tuvo un repunte muy importante a razón de la pandemia. A lo mejor ya estamos cansados de hablar que todo es a consecuencia de la pandemia, a lo mejor ya estamos cansados de que todo se modificó gracias a COVID-19, prendemos noticias y hablamos de lo mismo. Sin embargo, en el sector escolar, pues más allá de solamente hablar de esta falta de motivación, de esta falta de participación de los padres, de involucrarse con los hijos, etcétera, etcétera, también vamos a hablar de que el abandono escolar se dio en gran medida por problemas económicos. Esta parte de el difícil acceso que se podía tener a la educación en sí. Hablamos de que Hoy por hoy, todos de manera común podemos decir que todos los alumnos tienen acceso a un dispositivo móvil. Sin embargo, no es así, porque también no todos tienen acceso a internet. Entonces, este fue un obstáculo muy importante en el sector educación aquí en México. Y como tal, la parte del fracaso escolar, en gran medida, hoy por hoy, es esta parte del abandono escolar a consecuencia de situaciones económicas, y también muy importante la parte emocional que se vio expuesta en un 100% con todos los alumnos, desde la parte del aislamiento, el estar dentro de casa, el perder un familiar, el no saber manejar tal vez la emoción, la depresión, la ansiedad, la parte económica, la parte de tener que estar en casa, no tener convivencia. Todo esto vino a agudizar esta situación educativa o esta parte educativa, y es una realidad que no solamente se presenta en México, se ha presentado en muchos países, y pues de manera muy aventurada podría decir que ni siquiera en países desarrollados esta parte del abandono escolar se vio exenta, porque aún en los países desarrollados con muchísimas más características tecnológicas, con muchos más apoyos económicos, también tuvieron esta parte de la deserción escolar por situaciones que no supieron manejar en cuanto a su nivel emocional. Entonces, nosotros como docentes lo que debemos hacer es saber guiar, poder identificar y poder manejar todos estos factores que en sí involucran a todo el grupo, no solamente a una persona en general, y que evidentemente para nuestra formación docente o nuestra práctica docente también son muy interesantes. El tema da para muchos ejemplos, especialmente para la situación que vivimos hoy en día, y para analizar nosotros como sociedad qué hacemos para involucrar a este tipo de jóvenes o a este tipo de niños que se encuentran con problemas muy puntuales sobre educación. Y evidentemente no dejar que el fracaso escolar solamente sea una obligación o que sea una cuestión en la cual la ciudadanía tenga que cargar, sino que también sea algo donde el Estado en sí pueda participar y que tenga interacción en cuanto a la planeación, crear políticas públicas que estén adecuadas a la realidad, no solamente que actualicemos este sistema educativo que tiene más de 50 años de ser aplicado, cambiar la metodología en cuanto a la impartición de algunas materias, y el empezar también a ser un tanto más empáticos, tanto alumnos como profesores. Entonces es un tema a reflexionar, porque evidentemente mientras estemos hablando de una sociedad con mayores oportunidades de educación,
pues obviamente también vamos a hablar de una sociedad que va a estar encaminada en un mayor éxito personal y profesional, y no solamente abocarnos a la parte económica, sino la parte de poder desarrollarnos nosotros mismos como personas y ayudar a que nuestros alumnos tengan este mismo desarrollo. Pues por hoy ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les saluda su amiga Lorena González y esperamos vernos pronto en otra transmisión como esta, con algún otro tema de interés para la comunidad en general. Muchas gracias, nos vemos.